Y acá en esta oportunidad tenemos el gusto de estar con Camila Perochena, quien en esta oportunidad nos va a exponer en una charla titulada Los usos políticos del pasado en la historia argentina reciente, de Alfonsina Macri. Y seguramente todos y todas la conocen, pero para los que no, vamos a hacer una breve presentación de Camila. Camila Perochena es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Itela y profesora de Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Su tesis de doctorado se centra en los usos de la historia durante el periodo de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina 2008-2015 y Felipe Calderón en México 2006-2012. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Di Itela. Realiza trabajo de divulgación histórica en el diario La Nación y en el canal La Nación Más, y es co-creadora de los podcasts La Banda Presidencial y Hay que pasar el invierno de La Nación. Bueno, muchas gracias Camila, bienvenida y te damos la palabra. Gracias Carlos. A ver, voy a probar así, ¿está bien? ¿O así me pongo? Bien. Bueno, yo hoy voy a contarles algo que estoy tratando de ver si se convierte eventualmente en un artículo académico o no. Mi tesis de doctorado, como decía Carlos, es sobre los usos políticos del pasado en el gobierno de Cristina Kirchner. Y ahora lo que estoy tratando de hacer es sistematizar un poco cuáles fueron los usos políticos del pasado desde la transición de la democracia hasta el gobierno de Macri. Y para eso tomo un esquema, una sistematización que hacen dos politólogos, Benjar y Kubik, que trabajan, algo comenté ayer en la Universidad de San Pablo de Tucumán, que trabajan con los regímenes oficiales de memoria tras la caída de la Unión Soviética. Bien, estos politólogos que dicen, bueno, ¿cómo se recordaba el pasado soviético en aquellos países que habían pertenecido o fueron satélites de la Unión Soviética? Y dice, bueno, ahí hubo distintos regímenes de memoria, distintos usos políticos del pasado, distintas formas de recordar el pasado reciente o el pasado más lejano. Y dice, bueno, los actores políticos de cada uno de estos países pueden dividirse entre los guerreros memoriales. Los guerreros memoriales son los que buscan dar una verdadera, mostrar cuál es la verdadera historia frente a una historia falsificada. Dicen, hay que dar una batalla por el pasado y en esa batalla por el pasado hay que mostrar cuál es la verdadera historia. Y por eso se piensan como guerreros memoriales. Los pluralistas memoriales son los que van a decir, bueno, hay distintas interpretaciones del pasado. Todas esas interpretaciones tienen que convivir y lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos de consenso entre las diferentes interpretaciones del pasado. Después están los negadores memoriales, los que dicen no vamos a abrir la batalla por el pasado. Si nos metemos con la historia dejamos de mirar al futuro. Entonces lo que hay que mirar es el futuro. Y después están los prospectivos memoriales, que no son negadores porque miran al pasado, pero miran al pasado como para tratar de cerrar algunas heridas y ya poder concentrarse en el futuro. Estos son como tipos ideales, ¿no? Ningún presidente, diría yo, es exclusivamente guerrero memorial, pluralista memorial, negador memorial y prospectivo memorial, pero podríamos decir que en algunos presidentes predomina alguna cosa sobre otra, ¿bien? Entonces, lo que yo me estoy tratando de ver es cómo puedo usar esta clasificación y estas categorías para tratar de pensar en las estrategias memoriales y en los regímenes de memoria desde 1983 hasta el 2019. Entonces voy a empezar con Alfonsín, ¿bien? Alfonsín asume, sabemos, en un contexto muy difícil de transición, donde está frente a ciertos dilemas. El dilema más común, o el que en este momento del que más se está hablando, porque está la película y porque es lo más conocido, es si perdonar o juzgar. Es decir, ¿qué hacer frente a la violación de los derechos humanos? La cuestión de la justicia transicional. Pero así como la justicia transicional plantea un dilema en relación con los juicios y con la posibilidad de juzgar, también plantea un dilema en relación con la memoria. ¿Qué hacemos con la memoria de ese pasado traumático? ¿Recordamos u olvidamos? ¿Bien? Entonces yo creo que Alfonsín, frente a ese dilema, va a pasar por distintas etapas. ¿Bien? Alfonsín diría que es el que mezcla muchas de estas categorías de las que estuve hablando. Tenemos un primer Alfonsín que es un guerrero memorial. Un primer Alfonsín que va a decir justicia limitada a los responsables últimos y a los que cometieron exceso, pero memoria irrestricta, que quiere una búsqueda irrestricta de verdad. Ese Alfonsín, ese primer Alfonsín, es un Alfonsín guerrero memorial. Es un Alfonsín que está diciendo, voy a crear la CONADEP, necesitamos saber qué pasó, quiero buscar una verdad. Pero es un guerrero memorial que plantea alguna dificultad o alguna limitación en relación con el futuro. Porque Alfonsín es muy consciente en esa transición
de que recordar y abrir el pasado puede hacer perder de vista el futuro, puede hacer perder de vista el camino que tiene que seguir la democracia. Y por eso Alfonsín también, podríamos decir, es un poco prospectivo memorial. ¿En qué lo veo a eso? Bueno, cuando Alfonsín crea la CONADEP, le dice a la CONADEP, tenés 6 meses para investigar. Tenés 6 meses para ver qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque después hay que cerrar esa etapa del pasado para poder mirar al futuro, ¿no? Entonces, acá en Alfonsín uno podría ver, se combinan estas dos cosas. Esa concepción de Alfonsín, esa idea de prospectivo memorial, se convirtió en una disputa muy importante con los organismos de derechos humanos. Entre Alfonsín y los organismos de derechos humanos había dos formas diferentes de mirar el pasado, pero también de entender la temporalidad. Pongo un ejemplo. La expresión nunca más, ¿no? La expresión nunca más no es una expresión, por ejemplo, defendida en ese momento por la línea de Madres de Plaza de Mayo liderada por Ebe Bonafini. Ebe Bonafini decía, la idea del nunca más es la idea de que queremos cerrar el pasado y mirar para el futuro. Y para nosotros el pasado, decía Ebe Bonafini, está siempre presente. Y no lo vamos a cerrar. Entonces, para ella, esta idea de prospectivos de memorial, de mirar al futuro, lo que buscaba hacer era enterrar lo que había pasado en la dictadura, ¿no? Entonces, acá, en esta idea de prospectivo memorial, guerrero memorial y la mirada sobre el pasado que tenían los organismos de derechos humanos, empieza a haber una gran disonancia con Alfonsín. Ahora bien, Alfonsín creo, también podría ser, y creo que es de todos los presidentes que tuvimos de la transición hasta hoy, el único que yo creo verdaderamente puede ser un pluralista memorial. Bien, y yo eso lo veo en el discurso del Parque Norte. En el discurso del Parque Norte, Alfonsín es muy claro diciendo, hay distintas interpretaciones del pasado, estuvimos divididos a lo largo de nuestra historia, unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, y todas esas divisiones están y tenemos que coexistir con esas divisiones, pero ¿qué tenemos que encontrar? Bueno, ¿cuáles son los puntos de consensos en esas divisiones? Entonces, a mí me parece que Alfonsín por momentos era un guerrero memorial sin perder de vista el pluralismo, ¿bien? Después yo voy a hablar de Cristina. Cristina es una guerrera memorial, pero no una pluralista memorial, ¿bien? Entonces, yo creo que en Alfonsín convive esta idea de conocer la verdad, pero al mismo tiempo de ser muy consciente de esa pluralidad de interpretaciones del pasado. Ahora bien, estos autores que yo trabajo dicen, bueno, esta combinación de guerreros pluralistas pueden dar lugares a dos tipos de regímenes memoriales. Regímenes memoriales donde lo que prevalece es la coexistencia pacífica entre todos los actores, memoriales, o el conflicto con el resto de los actores memoriales, ¿no? Con las otras interpretaciones del pasado. Me parece, pero esto no estoy segura, puede ser discutido, que el régimen memorial de Alfonsín busca ser, o por lo menos desde el presidente, un régimen memorial de coexistencia, ¿no? Uno podría decir, bueno, esa coexistencia tuvo momentos en los cuales no era una coexistencia tan pacífica, ¿no? Los levantamientos cara pintada que lo obligan a Alfonsín a repensar sus interpretaciones del pasado en relación con Malvinas, ¿no? Entonces, sobre esto lo dejo así, porque todavía no lo tengo muy claro. Como les decía, esto es algo que estoy explorando y quiero ver cómo lo voy a tomar. ¿Qué pasa con Menem? Bueno, yo creo que los primeros 2 años de Menem, o 3, Menem es un prospectivo memorial. Menem va a hablar de historia en los primeros 3 años de su gobierno, va a repatriar los restos de Rosas, va a abrazarse con Rojas, va a hacer los indultos, todo eso lo hace en un lapso de, no sé, 6 meses, 1 año. Va a dar discursos por la celebración de los 500 años de la conquista de América en 1992. La historia va a tener un lugar y va a estar presente, pero va a estar presente siempre con esta idea de cerrar esas disputas que tenemos por el pasado para mirar para adelante. Si la historia estaba presente no tanto porque capaz hubiera un interés particular de Menem por la historia, sino por la idea de hay que cerrar esas disputas que nos separaron para mirar hacia adelante. Por eso va y se abraza con Rojas, por eso cuando trae los restos de Rosas coloca a los enemigos de Rosas en el mismo, a los descendientes de los enemigos de Rosas en el mismo acto y ritual en el que aparece Rosas. Por eso cuando hace los indultos dice yo que estuve preso de la dictadura, puedo hacer los indultos. Digo, hay una idea ahí de mostrar esas batallas o esas disputas por la historia, pero para mirar y pensar en el futuro. Después de esos usos al principio de su gobierno, yo creo que Menem pasó más a
a una tónica de negador memorial. Bien, una vez que cerró esos enigmas, Menem dejó de hablar de historia. Digo, la historia ya cada vez estuvo mucho menos presente en sus discursos. La tradición peronista no era una tradición que lo interpelara. El otro día en la presentación dije, para los 50 años del 17 de octubre, Menem no hizo absolutamente nada. La plaza había, creo que, algunos pocos militantes sindicales, pero nada más que eso. Y Menem estaba en Bariloche, hizo una mención mínima, pero nada sustancial. Entonces, yo creo que Menem pasó, podríamos decir, de ser un prospectivo memorial a ser un negador memorial. Y ahí me parece muy importante cómo se interpreta en Menem el uso del olvido. Porque, bueno, fue muy cuestionado por esto Menem, y yo este uso político del olvido lo inscribo en todo un debate que hay a nivel internacional, que es el debate entre el deber de memoria y el uso productivo del olvido. Cuando explotan las memorias de la Shoah, bien, en la década del 70 y del 80, aparece esta idea del deber de memoria, de que hay que recordar para no repetir. Pero muchos académicos empiezan a decir, ojo, la inflación de memorias, en algunos casos, sobre todo en casos de transiciones de dictaduras a democracias, pueden tener peligros porque abren divisiones dentro del pasado que ponen en peligro la democracia, que ponen en peligro la coexistencia pacífica. Esos autores que están diciendo que por momentos puede ser más productivo olvidar que recordar, me parece que son los autores que están en la tónica, bueno, es lo que pasó en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Es lo que pasó en Uruguay, es lo que pasó en Chile, es lo que pasó en Brasil, donde el uso productivo del olvido prevaleció sobre el deber de memoria. Y me parece que es la postura que toma Menem después de ese momento, de ese primer momento prospectivo, ¿no? Una postura en la cual el olvido permite sostener la coexistencia pacífica en la democracia. Después ustedes me podrán decir, no fue exitoso en eso. Digo, todas las movilizaciones que empiezan de organismos de derechos humanos a partir del 96, con mucha más fuerza, pidiendo memoria y verdad, justicia, demuestran que esa estrategia memorial de Menem tenía sus limitaciones, obviamente. Ahora, sí me parece interesante tratar de entender, ¿no?, como ese momento de la historia argentina donde el olvido fue pensado en términos productivos, ¿no? Y esto es lo más común, digo, hay historiadores que trabajan esto, por ejemplo, para la Grecia antigua, y cómo los griegos, cómo la propia asamblea de la polis ateniense legislaba y prohibía ciertas obras de teatro que recordaban a los atenienses etapas traumáticas de la historia de Atenas, o que recordaba a los atenienses la tiranía de los 30. Digo, esta idea del uso productivo del olvido es algo que tiene raíces muy profundas, ¿no? La idea de deber de memoria es muchísimo más nueva que la de uso productivo del olvido. Yo creo que entonces eso dio lugar, por lo menos seguro, en la primera presidencia de Menem, con más dificultad en la segunda, un régimen memorial dominado por la coexistencia, ¿no? Digo más difícil en la segunda porque ahí empiezan los reclamos mucho más claros de memoria, verdad y justicia. Ya sé que me salté de la Rúa, pero todavía no lo trabajé. Les soy sincera, como esto es algo que estoy haciendo ahora, voy viendo, entonces no tengo muy en claro dónde ubicaría a De la Rúa en todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de actor memorial hay de la Rúa? Hay algo en relación con el feriado de Malvinas, que se establece el 2 de abril, el 2 de abril como feriado se establece con De la Rúa, pero es algo que tengo que investigar, así que si alguien tiene alguna punta de eso y se acuerda, bienvenido sea. ¿Qué pasa con Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner, tanto Néstor como Cristina Kirchner se van a presentar a sí mismos como guerreros memoriales, ¿bien? Y los dos van a venir a dar una batalla por la historia y van a sostener esta idea del deber de memoria, que la van a sostener y la van a retomar de una movilización muy importante que, como les decía, va a venir ya de la sociedad civil pidiendo memoria, verdad y justicia, ¿no? Retoman ahí un reclamo, digo, no es que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner siempre fueron partidarios de la idea de deber de memoria, sino que retoman ahí un reclamo de la sociedad civil. Néstor Kirchner se presenta como un guerrero memorial, pero un guerrero memorial que va a venir a revisar la historia reciente. A Néstor Kirchner no le interesaba mucho el siglo XIX, hablaba a veces de peronismo, sí, pero más que nada sus discursos en relación con el pasado referían al periodo de 1970 hasta la crisis del 2001. Ahí me parece que esta actitud de guerrero memorial se puede ver en algunos aspectos. Pongo acá un ejemplo, entre otros, que es, por ejemplo, el cambio en el prólogo Nunca Más.
En el 2006, la Secretaría de Derechos Humanos cambió el prólogo del Nunca Más que se había elaborado en la época de Alfonsín. Y en ese nuevo prólogo se acusa a la memoria, y por eso esta idea de pluralismo memorial no es la idea que predomina durante todo el kirchnerismo, se acusa al gobierno de Alfonsín de levantar la teoría de los dos demonios. Se pone explícitamente en el nuevo prólogo del Nunca Más, lo que se dice explícitamente es que lo que hay que no hay dos demonios, sino que hay, que igual es una crítica un poco injusta en el sentido de que ya el prólogo de Nunca Más de Alfonsín decía muy explícitamente que había un terror mucho peor que el otro, ¿no? Decía explícitamente que el terror desde el Estado era, y esto es textual, infinitamente peor que el terrorismo, que la violencia revolucionaria, pero de alguna manera el nuevo prólogo del Nunca Más va a exagerar los argumentos y estilizar los argumentos del prólogo del 84 para presentarse justamente como este guerrero memorial que viene a descubrir una nueva historia. Restablecía cuáles habían sido sus espacios de combate, de militancia, que es algo que en el primer Nunca Más no aparecía, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde está puesta o está cargada toda la idea de combate por la historia de Néstor Kirchner. Ahí puse una pregunta, pongo, ¿esto es una ruptura con el consenso democrático? Porque se suele hablar de consenso democrático, ¿no? Que del 83 hasta acá hay un consenso democrático. Es verdad, hay un consenso de que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero a mí me parece que en el kirchnerismo hay una ruptura muy importante con la forma en que se entendía la democracia en términos de democracia liberal en el 83 con Alfonsín y la forma en que el kirchnerismo va a inaugurar o va a entender la democracia, ¿no? O va a ser parte central del debate político y va a ser parte central para entender las concepciones políticas de estos presidentes. No los quiero aburrir con Cristina Kirchner porque ya los aburrí con Cristina Kirchner hace 2 días, así que esto lo voy a pasar muy rápido. Cristina también es una guerrera memorial. Se presenta a sí misma como una guerrera memorial, pero me parece que esa batalla por la historia que presenta Cristina es muchísimo más ambiciosa que la de Néstor Kirchner. Cuando Cristina asume la presidencia y dice que va a escribir una nueva historia y que va a mostrar la verdadera historia por sobre la historia falsificada, no está hablando de los últimos 50 años, 30 años, 40 años de historia argentina. Está hablando de los 200 años de historia argentina, ¿no? Entonces, ahí la idea de guerrera memorial se hace mucho más ambiciosa y por ende su concepción de estar refundando algo nuevo también se hace más ambiciosa que la de Néstor Kirchner. Aún así, podríamos decir, sigue en este régimen memorial dominado por el conflicto, donde existe una división entre un nosotros y un ellos, donde la historia que defiende, o la interpretación de la historia que defiende el kirchnerismo, se asocia a sí mismo con ciertos momentos de la historia, la revolución, el peronismo, el rosismo y los años 70, los jóvenes de los años 70, y a los opositores se los asocia con otras interpretaciones del pasado, pero también con otros momentos históricos con los que se busca establecer una ruptura. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega Macri? Macri cuando llega, y yo creo que en gran parte obviamente, por marcar la diferencia con el kirchnerismo, ¿no? Para oponerse directamente, por un lado para marcar la diferencia con el kirchnerismo, pero no solo por eso, Macri y Marcos Peña van a ser muy claros en que no hay que hablar de historia, no hay que mirar el pasado, que mirar el pasado es tener una mirada nostálgica y reivindicativa de la Argentina y que lo que tiene que hacer el PRO es puro futuro, mirar hacia el futuro. Desde esta perspectiva, desde esta interpretación de la historia, todo lo que precedió al 2015 es algo así como un antiguo régimen, ¿no? Antiguo régimen es la expresión que los franceses inventaron para describir todo lo que había antes que ellos, ¿no? Para los franceses, desde la Revolución Francesa hay un nuevo régimen, todo lo que precedió a ese nuevo régimen es el antiguo régimen con lo que hay que romper. Yo creo que eso está muy claro en la concepción de Macri, en el último libro, en ¿Para qué? Es un libro que habla de liderazgo, pero es un liderazgo completamente deshistorizado. No se recupera ningún líder de la historia argentina, no se recupera ningún momento para establecer filiaciones con la historia argentina, ni siquiera digo el siglo XIX, 1910, en eso hasta es más radical que Milei, que recupera algún momento. No, Macri está diciendo no recupera ningún momento.
Y para afiliarse con el pasado, en ese libro hace una operación que a mí me parece rara, pero interesante para estudiar, que es filiarse con el cualunquismo italiano. Él va a decir que cuando crea el PRO, él va a estar pensando en el partido que fundó su abuelo, o su abuelo no lo fundó, fue uno de los que seguramente estuvieron en el momento de fundación del cualunquismo italiano, que es un partido que se llama el Partido del Hombre Común, que se funda en Italia después de la posguerra, y que desde las palabras de Macri viene a romper con las fuerzas tradicionales como el fascismo y el comunismo, ¿no? El cualunquismo era también un partido anticlase política, ¿no? Y diría Milei anticasta política. Y Macri dice, bueno, cuando nosotros hicimos el PRO también pensamos que era un partido que tenía que romper con todas las fuerzas tradicionales de la Argentina, donde además del peronismo está incluido el radicalismo, y lo dice textualmente. Dice, el peronismo y el radicalismo son dos fuerzas cargadas de historia, y el PRO viene a reemplazar eso, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un régimen memorial que también está dominado por el conflicto. Digo, ser un negador memorial no implica que no haya un uso del pasado. Hay un uso del pasado en este tipo de argumentos que les estoy presentando, y que está dominado por el conflicto porque también está dividiendo claramente entre un nosotros y un ellos, ¿no? Y donde el ellos es todo aquello que precedió a, uno podría decir, al 2015 o a la crisis del 2001, bueno, no, porque el kirchnerismo está integrado. Entonces es también un régimen memorial dominado por el conflicto. Después podría decir algunas cosas de Alberto Fernández, que me parece que en realidad lo que hay en Alberto Fernández no es, diría, ninguna de estas categorías, ¿no? En algún lugar escribí que Alberto Fernández es más bien un deambulador memorial, ¿no? Como que va viendo, sin mucho rumbo, viendo qué interpretación de la historia puede ir dando, pero que no, como no hay una lectura muy clara del presente, tampoco hay una lectura muy clara del pasado. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Gracias. Bueno, tenemos preguntas y comentarios para Camila. Empezamos con Emiliano. La de acá. Dale. Yo te quería preguntar, Cami, si vos no haces como una distinción con Cristina Kirchner, Sí. que sea quizá de otra categorización en este sentido. Como que yo creo que Macri, saquemos a Macri, quizá que es el que menos habló de historia, Sí. Alfonsín, Menem, al principio Kirchner, hicieron una interpretación, Sí. fueron como intérpretes, ¿no es cierto?, de una lectura. Últimamente, o no tan últimamente, desde hace unos cuantos años, como que Cristina es como una especie de productora de historia. Sí. Ella ya se posiciona como un agente histórico, Sí. digamos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, es como que una lectura donde de menos interpretación y más de protagonismo, digamos. Sí. Además, estar suelta por la historia. Sí, total. Eso no le da tipo Una categoría diferente. Si alguien Sí. habló tanto de historia y tipo con ese nivel No. de ego. Sí, no, yo tendría, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tengo que ver bien cómo lo formulo. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Digo, en el libro digo algo así como, bueno, no hay una presidenta que haya hecho un uso tan intensivo del pasado, y como vos decís, digo, ella se coloca en un lugar de la historia, y toda la manera de entender la historia argentina la coloca ella misma en un punto de llegada, ¿no? Y eso no es algo que estaba en Alfonsín, no es algo que estaba en Menem. En Néstor Kirchner un poquito, pero nada que ver, no con el nivel ese de que Cristina es más bien como una suerte de presidenta historiadora, ¿no? Como lo vive como un poco de esa manera, ¿no? En tercera persona. ¿No? No. Se posiciona como. Sí, exacto. Y esta idea de la absolución de la historia que vos decías, digo, a mí me parece, ahora que lo digo así, lo pondría en estos términos. Para Cristina la historia da una legitimidad que para ninguno de los otros presidentes da. ¿Bien? Es decir, para Alfonsín la historia era importante, ok. Para Menem no era importante, pero había que cerrar algunos capítulos. Bien, para Néstor Kirchner era importante. Para Cristina es parte de la legitimidad. Digo, cuando ella dice que a ella la absolvió la historia, ella ahí está reconociendo solo dos fuentes de legitimidad, el pueblo y la historia, ¿no? Entonces, capaz, ahora que me sirve todo esto, porque como esto no estoy pensándolo recién, me parece que eso podría ser una distinción clave, ¿no? Como el lugar que tiene la legitimidad histórica para cada uno de ellos. Y me parece que ahí para Cristina es fuente de legitimidad, sí. Lo que pasa es que, perdón, ¿vos estabas? No. No, lo que pasa es que en realidad, fíjate,
que si vos sos un ladrón de gallina, como ellos son, ¿no? Y que si lo tuyo en realidad, la interpretación, el lugar, es todo lo que sea funcional a un objetivo megalómano. La megalomanía es más enferma y más psicópata en ella que en él. Él era un tipo más práctico. Ella tiene una megalomanía muy grave, digamos, Entonces, todas estas trapisondas, todos estos jueguitos, todo esto, burlarse de la división de poderes, todo lo que atente contra la hegemonía del autócrata, es útil para esa mística que quiere construir. Y que de algún modo lo logra. No, yo estoy de acuerdo con que lo logra. No entro yo en interpretaciones, ni voy a entrar con ninguno de estos presidentes en interpretaciones psicológicas, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que obviamente escapa a lo que uno puede investigar, ni tampoco en necesariamente juicios de valor, si se quiere. Pero sí coincido con vos en la parte de que la mística funcionó. Digo, no se explica sino la movilización que hoy todavía tiene el kirchnerismo y la capacidad de movilización. Por más que ustedes me digan, bueno, es un 20, un 30%, no importa. Digo, la capacidad de movilización que tiene, que yo creo en parte está relacionada con, bueno, esta identidad política intensa que fundó y donde la historia tiene un lugar central. Sí. Ahí está. Aunque digas que está en una etapa preliminar, y me parece bien tener un montón de dudas en esta etapa, con quién, cómo, con quién, todo eso bárbaro, pero no lo abandones. La segunda es algunos de los comentarios míos, parten del déficit de que no leí tu libro sobre Cristina. No pasa nada. No, bueno, pero... Todo viene bien, yo me voy a anotar. Pero lo ojeé ayer porque conseguí ya un gasto. Un comentario tiene que ver con eso, de haberlo ojeado. Bueno, el de haberlo ojeado. Toda la reflexión sobre este tema que ahora vos conceptualizás como deber de la memoria, ¿no? Vi que, no sé si te relacionó o no, pero mencionás los libros de Chevy Jelin, de Elizabeth Jelin, ¿no? Que de alguna manera es una fuente. Te recomiendo entonces leer una devastadora crítica a la visión de Elizabeth Jelin, que hizo un gran historiador colombiano, que se llama Renan Silva, que a lo mejor no lo conozco, has muy leído bueno. de él. Tiene un libro fantástico que se llama A la sombra de Clio, que es y realmente me parece que metida en esta tarea de ampliar tu espectro y el tiempo, vale la pena leerlo, ¿no? Buenísimo. No estoy de acuerdo con esa crítica, pero... No, me gusta. Dos referencias puntuales. La caracterización de Alfonsín como pluralista memorial, que creo que es correcta, yo no la basaría tanto en el discurso de Parque Norte. ¿Por qué? A ver. Por dos razones. Una más importante, creo yo. No, las dos son importantes. Y por supuesto incorporando sectores del peronismo, porque eso era el eje, el objetivo del discurso de Parque Norte. Entonces, ahí, yo el pluralismo de Alfonsín memorial más lo referiría a cómo combinó en su visión no solo el tema de la historia más previa del siglo XX, básicamente, el irigoyenismo, peronismo, sino también a las reivindicaciones, las visiones que él tiene en los diferentes momentos de su gobierno de las razones del fracaso de la economía. Está bueno. En la cual contribuyeron otros intelectuales dentro del vasto campo de intelectuales. Sí. Entonces ahí me parece que estando de acuerdo con tu primera imagen, no, está buenísimo. Era un pluralista multimemorial. Y el segundo comentario es menos importante, creo yo, pero coincidente absolutamente con lo que vos decías de Macri como un negador memorial, ¿no?
y que efectivamente la gran preocupación del PRO, yo diría, porque no era solo una visión de Macri y de Marquitos Peña, sino uno hablaba del tema de cuál era el objetivo de la campaña del 2015 y con el PRO, con las figuras las más relevantes del PRO, incluso dos de las que se están peleando ahora por la presidencia, por la candidatura presidencial, y era realmente, como vos me marcabas, una fuerte negación de la política practicada a través de partidos, por lo menos de los partidos históricos de la Argentina, o sea, le daban tan duro al peronismo como al radicalismo, como vos sugerías, lo cual también tenía un problema desde el punto de vista que estaban aliados con el radicalismo en Cambiemos, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, para derrotar, y obviamente estrategia acertada, para derrotar por poco En ese sentido, entonces, el PRO era el Milei de 2015. El Milei de 2015, porque era una visión casi antipolítica, que claro, no podía ser tan rotundamente antipolítica como la de Milei, porque estaba aliado con la UCR, que había tenido, como vos sabés, una disputa casi así, que pudo terminar con el Partido Radical en la convención de Gualeguaychú. Sí. Perfecto. No, me viene bárbaro. Lo de Alfonsín me viene muy bien porque eso no tenía muy en claro, y me parece que lo que estás diciendo de ver ese pluralismo en las razones del fracaso de la economía argentina. De hecho, hoy cuando empezaste a hablar y sobre cuándo se jodió la Argentina, me acordaba de un tuit que hizo hace poco Sergio Morresi, y Sergio Morresi decía como que hay cierta... Está bien, es un argumento estilizado en un tuit, ¿no? No es un artículo académico, pero digo, decía algo que estaba bien, decía como el momento en el que cada uno pone cuándo se jodió la Argentina va más o menos de la mano con el grado de conservadurismo, si se quiere, de cada partido, ¿no? Para Milei la Argentina se jodió en 1916. Para Macri, no sé, 1930. Entonces, o 1945, perdón, no dice 1930. Entonces, esto que vos decís me gusta porque en esas razones del fracaso no hay un único momento, ¿no? Para Alfonsín de cuando se jodió la Argentina, me imagino. Buenísimo, muchas gracias. Me viene bárbaro, Marcelo, espectacular. Ahí está. Gracias. Dos comentarios, Camilo, uno pregunta y otro más comentario. En estas 4 categorías que me parecen realmente útiles para organizar tu trabajo, ¿no? De los guerreros memoriales, etc., me pregunto si hay ahí, y si no hay, quizás se puede empezar a incorporarla, como modificar un poquito el sistema, de en qué medida el que recuerda, el político que recuerda, lo que hace es o enfatizar algún aspecto de la historia que le conviene o le gusta, o crear la historia, hacer historia creativa, ¿no? La historia siempre es creada, ¿no? Y recreada desde quienes las escriben, pero especialmente la política y, como saben, me parece incentivos para escribir y reescribir la historia, ¿no? Entonces, lo de Kirchner en la ESMA de 2004 es tan craso, tan abiertamente mentiroso frente a todos los argentinos que habíamos vivido, y sin embargo hoy es casi una verdad para muchos jóvenes argentinos, ¿no? Entonces, se puede reescribir la historia bastante fácil si uno toma esa. Y entonces él podría haber, por ejemplo, reivindicado la militancia revolucionaria de los 70, que sería tomar un pedazo de historia y volver a ponerlo. O podría inventar y mentir, que es lo que hizo con esto, y son como dos cosas diferentes, pero yo los vería a las dos como guerreros, de diferentes tipos, ¿no? Eso sería total. La otra cosa es un comentario sobre Cristina. Cristina tiene un cierto patrón de decirse y desdecirse impunemente sin que le pase nada. Como anteayer yo estaba acá mirando el discurso donde ella hablaba como si fuera la más conservadora derecha. Sí, el orden, la seguridad, increíble. GBA, quien debate retas sobre el garantismo. O sea, si eso lo hubiera dicho alguien de la derecha dura, hubiera estado... No, increíble, sí. Pero eso no era sobre la historia, pero lo que quiero marcar es que ella impunemente puede hacer estos cambios, tira la basura a Zaffaroni, que eso se olvida, pero creo que en términos de historia ha hecho mucho de eso también. Lo ha hecho claramente con Perón y con el PJ. Entonces lo que te quería decir ahí es,
Sí. Me parece que Cristina es menos consistente respecto a algunas cosas, por lo menos, que pasa a tratar a Perón como un viejo derechoso y todas estas cosas, que yo creo que lo era, que efectivamente era un militar golpista de derecha, básicamente Perón, y ella lo interpreta en esa clave en algunos momentos, pero después se hace mucho más. Hay no sé si conoces a Caitlin Andrews, una joven profesora estadounidense que anduvo por la Itela y estuvo en la Argentina haciendo trabajo de campo sobre esto, y ella prueba estadísticamente que hay un patrón en eso. Que cuando las cosas están bien, Cristina lo critica a Perón y al pejotismo. Y cuando las cosas están mal, Cristina está pasando ahora mismo, se abraza al PJ, máximo presidente del Partido de la Provincia de Buenos Aires, ella habla de Perón elogiosamente, y entonces habría una menor consistencia en la memoria. Sí. Yo, con respecto a eso, en el libro, yo trato, cada capítulo es como ella mira algún periodo de la historia. Y lo que digo es que el peronismo es el único periodo de la historia en el cual ella tiene oscilaciones. O sea, en el cual las representaciones de lo que ella dice del peronismo cambian. Lo que yo ahí tomo solo a Cristina presidenta, pero lo que yo digo es, hay una forma de mirar a Perón antes del 2008, hay una forma de mirar a Perón entre el 2008 y el 2010, y hay una forma de mirar a Perón después de la muerte de Néstor Kirchner. Y hay una forma de mirar a Perón o de referirse al peronismo, ¿no? Y es efectivamente eso. No conocí el trabajo de Kathleen, ¿está publicado? Así lo... Ah, después te lo voy a pedir. Porque es justamente eso, como en los momentos en los que se pejotiza el kirchnerismo, hay un Perón, hay una reperonización de su discurso y de su memoria sobre esa época, y yo coincido con vos que ahora es eso. Digo, en los últimos, en el discurso, no solo el de ahora, en el de la UOM, en todos los últimos discursos que ella dio, es una identificación completa con Perón que no vi en ningún otro momento. O sea que, y que yo creo que está muy relacionado con la situación judicial, obviamente. Digo, creo que es la situación judicial lo que la lleva a identificarse con Perón de una manera en la que en su presidencia, ni siquiera entre el 2008 y el 2010, que fue el momento más peronizador de su discurso, estaba. Entonces, no, me viene muy bien el trabajo ese, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Y con respecto a lo de las reescrituras, me gusta esa punta de tratar de ver, ok, sos un guerrero memorial, pero ¿hasta qué punto estás creando algo nuevo en esa interpretación? Sí, y creo que eso tendría que verlo, ¿no? Sí, me parece importante. Sí, hasta qué punto hay una mentira más explícita, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Y después te pido el artículo ese, que lo requiero ver. Camila, bueno, gracias, la verdad que es un placer escucharte. Gracias. Da gusto, la verdad. Mi pregunta va hacia tu proyecto, digamos, de esto de categorizar sí. el pasado reciente de la Argentina. Pienso que el artículo puede ser muy interesante. Cualquiera que esté interesado en leer historia reciente de Argentina y escuche un poco de lo que estás queriendo hacer va a decir, qué bueno que estaba para leerlo, va a ser muy ilustrativo, digamos, incluso divertido leerte a vos, categorizando de nuevo ciertos presidentes con ciertos tipos de usos de la historia. Pero mi pregunta es excesivamente académica. ¿Cuál es la utilidad del artículo? Te lo digo en el sentido siguiente. ¿Qué? Una vez que vos reducís la complejidad del fenómeno a tipos característicos, esto es un tipo uso guerrero de la historia, yo lo que espero, habiendo reducido la complejidad de esto que pasó, contame un poquito más. O sea, no lo usé solamente para iluminar un periodo y hablar de ciertas cosas, sino lo que yo quedo esperando es decir, bueno, que era un guerrero, desde que usaba alguien, hace otra cosa. Era así en lo político, era así en lo internacional. Como el mismo estudio que menciona Carlos, esta cientista política dice, cada vez que Cristina se abraza a Perón es porque le están dando mal. La vemos a Cristina abrazarse a Perón, podemos predecir que está mal o que le va a ir mal. ¿Qué predigo yo con tu categorización? Puesto en otras palabras, habiendo reducido la complejidad de la historia, ¿qué ganancia tengo yo? Yo creo que mirar la manera en que un actor político, actor social mira el pasado, en este caso un actor político,
te ayuda a entender sus concepciones de la política, te ayuda a entender cómo hace política, no solo cómo entiende la política, cuáles son sus prácticas de la política. Entonces, a mí mirar cómo lo que Cristina hace con la historia me ayuda a entender cómo ella concibe la política, pero también cómo ella hace política y cómo construye poder. ¿No? Digo, yo eso lo hago con Cristina, pero mi idea es también ver cómo construye poder Menem a partir del discurso y de su mirada sobre la historia, cómo construye poder o disputa poder Alfonsín. Entonces, primero, buscar utilidad práctica en artículos académicos, no sé si siempre es el camino más académico. Digo, una cosa es lo que yo puedo producir académicamente y otra cosa es la intervención política que yo puedo tener. En mis artículos académicos no busco tener necesariamente un impacto, una intervención política, si lo tiene bien, pero no es como el objetivo. Pero igualmente yo creo que sí, las miradas sobre el pasado de alguien te ayudan a entender políticamente. Mi pregunta no va al impacto político que podrían llegar a tener tu artículo, sino a la reducción de la complejidad. Voy a decir que existen 4 tipos, y con esos 4 tipos a iluminar la historia, me parece que, o sea, podría hacer un trabajo directamente como más teniendo en presente la historia sin categorías con las cuales vamos a analizar. Este hecho de clasificar en categoría, generalmente creo, sirve para inferir cosas. O sea, decir más de lo que ya está. No, pero también te puede servir para ordenar una descripción. O sea, armar categorías no solamente tiene que ser para una inferencia causal, es para hacer más inteligible un mundo caótico. Entonces vos tenés un mundo difícil de entender. ¿Cómo lo ordenás? Las categorías, en este caso las que tomo, puedo obvio no tomarlas. Ahora, yo creo que me ayudan a hacer más inteligible ese proceso, ¿no? Entonces, no es un paper de inferencia causal o sea, no busco hacer eso, pero sí creo que algunos trabajos descriptivos de la historiografía te pueden ayudar a entender mejor o a hacer más inteligible un periodo, ¿no? Eso es. Ahí le salió lo politólogo. Por fórmula. Sí, sí, sí. Te hago una consulta yo ahora sobre la memoria de la sociedad, ¿no? ¿Cómo juega? ¿Cuál es el rol de la sociedad ante todo esto que vos venís exponiendo, que son estos distintos estilos? Es súper importante eso. Por un lado eso. Y por otro lado, apelo a tu capacidad de análisis, porque sé que tu trabajo es sobre expresidentes, pero hablando del estilo de PRO, Macri que mencionaste, y pensando en quiénes son los próximos candidatos a presidentes del propio PRO, ¿cómo ves a estas dos figuras candidateables para el 2023 respecto al uso político posible de la historia que puedan llegar a ser por el estilo propio que tienen? La primera pregunta, las dos preguntas están buenísimas, pero la primera me parece súper importante porque se construyen en relación con distintos actores memoriales de la sociedad civil, ¿no? Entonces eso es re importante. Lo que Alfonsín va a ir diciendo sobre la historia va a estar muy relacionado con su diálogo con los derechos humanos, con los levantamientos cara pintadas, con lo que pasa en la economía. Digo, yo creo que esas interpretaciones historiográficas que están en disputa entre la sociedad civil y el Estado son claves para... De hecho, otra vez esto como lo estoy empezando a pensar, incluso uno podría pensar ahí cómo juega, si uno quisiera hacer algo como inferencia causal, bueno, pensar qué relación hay entre las disputas o cómo se organizan las memorias en la sociedad civil y cómo interactúan con el Estado, el grado de conflicto que hay con esas memorias oficiales, para pensar, y de hecho eso es lo que hacen estos politólogos que toman estas categorías, ¿no? Toman algunos factores que llevan a moldear ese tipo de estrategias memoriales, hacen una hipótesis causal, que es una hipótesis causal que yo creo que funciona muy bien para Europa del Este y para los países de la ex Unión Soviética. Habría que repensar todo eso para el caso argentino, pero creo que ese punto de la sociedad civil es súper importante. Y con respecto a hoy, yo creo que Juntos por el Cambio está re consciente de que tiene que tener una... No Macri, pero sí me parece que Patricia Bullrich, pero mucho más Larreta, están buscando tener una tradición histórica, ¿no? Y una narrativa. No... Y de hecho se larga por momentos a hablar Larreta sobre historia y sobre el pasado. Me parece que eso todavía no se convirtió
en una narrativa coherente donde vos digas, ok, acá hay una visión de futuro de país que está articulada con una visión sobre el pasado de la historia argentina. Me parece que eso todavía es algo, cuando lo expresa, es algo más rudimentario en el sentido de que, bueno, es como más un bullet points, ¿no? Como, bueno, yo me doy cuenta que hay una intención de decir desarrollismo, generación del 80, el siglo XIX, Alberdi, Sarmiento, hay algo de eso en su discurso, pero me parece que todavía no te construye la imagen. Cuando yo lo escucho no me construye la imagen de a dónde quiere ir con eso, ¿no? Eso me parece. Todavía, por eso. No, estoy diciendo que la intención está. Pero los dos no ven diferencias. La verdad es que a Patricia no le presté tanta atención en sus relatos sobre la historia. Tendría que ponerme a escuchar bien qué dice sobre el pasado. No le escuché tantos discursos. Estos días y particularmente hoy, creo que, no sé si justa o injustamente, creo que tu trabajo le permite subirle el precio a la historia de los historiadores y las historiadoras, porque creo que muestra, a pesar de que habitualmente la gente cree, la potencia que tiene la historia para impactar en la vida política y social. ¿En qué sentido? Que, como vos mostramos, según el régimen de memoria que se observe, particularmente mayor en un régimen dominado por el conflicto, ese tipo de régimen puede crear nuevos conflictos o despertar fracturas preexistentes. Sí. Y esa hizo una herramienta muy potente que creo que siempre estuvo presente y se la subvalora, digamos. Sí. En ese sentido creo que darse cuenta de eso y percibir eso es un valor muy potente y creo que tiene una utilidad práctica, porque así se hace política, digamos. Sí. Segundo, yo voy a disentir un poco respecto a la interpretación de Macri. Dale, a ver. En mi opinión, yo creo que si uno lo analiza a grandes rasgos y tal vez superficialmente, uno diría que sí, es un negador memorial. Pero yo creo que más bien es un guerrero memorial a pesar de su práctica de negador memorial. ¿En qué sentido? Si uno ve, si es verdad, o sea, no hablan mucho de historia, pero cuando lo utilizan son con conceptos y ideas bastante beligerantes, digamos. O sea, sí. Si uno habla de hace 70 años peronismo, el mejor equipo de los últimos 50 años, Cecilia en Frondizi, cuando vino después de perder las elecciones de agosto, fue si bien hablaba mucha historia reciente, fue bastante beligerante, digamos. Sí. O sea, si volvemos al pasado, va a ser peor que la evaluación del último día. O sea, es bastante beligerante. Sí. Entonces yo a lo sumo diría, tal vez, una intuición que tengo, que más que un negador sería un guerrero memorial de baja intensidad, tal vez. Está bien. Está bien. Me gusta, le vamos agregando cosas que me gustan. Yo lo veo de esa manera, porque yo creo que... Otra categoría. No, me voy con 7 categorías, mano. O sea, yo creo que sí hay un uso y una preocupación constante. Tal vez creo que lo que sí es diferente, creo que es mucho menos sofisticado que Alfonsín, que incluso que Nene y que Cristina, pero la beligerancia está, digamos, sí. Creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Por eso yo puse ahí régimen memorial dominado por el conflicto, porque el hecho de que sea un negador no significa que no abra el conflicto, pero me parece bien que hay que destacar esto de la beligerancia de alguna manera. Y lo último que diría, para hacerlo por intuición, es que creo que hay una suerte de confusión, creo que una crítica justa, de que el macrismo es una suerte de tradición antiintelectualista. Sí. Y que tal vez se confunde el antiintelectualismo con una negación memorial. Y creo que ahí hay un punto a pensar, en mi opinión, digamos. Sí. Eso. En algún sentido comparativo, pensando en las exposiciones que vimos de otros disertantes, en el sentido de que siempre, por más de que no haya prescripciones, es como que uno puede desentrañar las preferencias, ¿no?, detrás de cada exposición. A Laura le gustaría que el acceso a la justicia sea más fácil, a Carlos le gustaría que las provincias sean más democráticas, a Osvaldo, a Emiliano le gustaría que Tucumán se va a desarrollar un poco más, mejor. ¿Vos querés saber cuál me gusta a mí? Entonces yo lo que estoy pensando es de estos tipos ideales, no en términos de los presidentes, sino en términos de, un poco, también en el sentido de la pregunta de Javier, en para qué, ¿no? Y pensando en los tipos ideales que presentaste al principio, si a vos te parece que hay alguno que sea mejor, sí, normativamente, para el país. Yo soy, en términos políticos, soy liberal, y por lo cual, para mí, el pluralismo memorial es lo que más contribuye a una deliberación democrática y al régimen democrático liberal. Entonces,
Digo, si vos me decís, ¿qué elijo yo? Y yo elijo a alguien que apuesta a un pluralismo memorial y que dice, sí, tenemos diferentes interpretaciones, veamos en qué podemos consensuar y en lo que no podemos consensuar no nos vamos a matar. Ya está. Es entendible que alguien que, no sé, fue víctima de la dictadura tenga una interpretación de la historia diferente a alguien que capaz no lo fue y a la cual la historia lo atraviesa distinto. Mi postura es, aceptemos todos esos. Entonces, en términos normativos, sí, claro, yo me considero una pluralista memorial, pero y me parece que ser guerreros memoriales y construir regímenes memoriales centrados en el conflicto político y en la polarización o en la idea de que hay un otro que no tiene la verdad, que tiene la mentira, que es una historia falsificada, me parece que eso no contribuye al debate democrático, ¿no? Pero bueno, eso es porque me preguntaste normativamente qué pienso. Voy a preguntar con relación también al para qué de Javi, porque... Ah, ¿por qué a mí sola me torturan con eso? Porque soy la historiadora. Los historiadores no hacemos cosas útiles, basta. No, porque ¿en qué medida es importante para, por ejemplo, nosotros estamos con Majo trabajando en un plan de gobierno para la provincia de Tucumán, digamos, si hay otras iniciativas para nivel nacional, como la Fundación Mediterránea. ¿En qué medida esto sirve, tener una visión del pasado, sirve para la construcción del futuro? Por ejemplo, el caso puntual, sobre todo en Tucumán, de la memoria histórica en la violencia política, por ejemplo. Sí. Yo siento que es un árbol de narrativas heterogéneas, digamos, vos tenés una mirada o un relato si sos víctima de la represión militar, tenés otra mirada si sos víctima de la represión guerrillera. Entonces hay como distintas narrativas heterogéneas y yo creo que una de las deudas o de los pendientes de la democracia es haber creado un relato en donde quepemos todos, donde sí, todos podemos tener una mirada de donde decir todos nos sentimos contenidos. Pasa también, me parece, en Colombia, ¿no? Decir, sí, tenés una mirada si sos víctimas de paramilitares, tenés otra mirada si sos víctimas de... Eso que decís está buenísimo. Hay un libro, Hugo Estetti, que se llama Pasado y Presente, que es un libro donde él trabaja sobre memorias y repone todo un debate que hubo cuando se creó el Museo de Memoria de la Ex-ESMA, que es un museo y que es todo el predio de la Ex-ESMA es un predio donde los que participaron principalmente de esos guiones son organismos de derechos humanos, ¿no? Son víctimas entonces, donde prevalece de alguna manera la interpretación y la visión del pasado de las víctimas, no tanto en el museo, pero sí en el predio de la ex-ESMA. Y otros organismos, tipo el CELS, han cuestionado en ese contexto el hecho de que, y me acuerdo que Besetti trae ese debate, de que estos museos se piensen, o estos memoriales se piensen solo hechos desde las víctimas, porque lo que dice el CELS es, bueno, cuando esa generación de víctimas no esté ahí, ¿cómo haces para contener a aquellos que no lo vivieron en esa memoria, ¿no? ¿Cómo haces para tener una memoria más plural? Y en ese libro, Hugo Besetti, bueno, es muy provocador, pero digo, es muy interesante como él lo plantea, esta idea de, bueno, memorias plurales donde no, y también Elizabeth Schelling lo plantea en algún libro, pero digo, es Besetti el primero que lo dice con esa contundencia, donde dice, bueno, se necesitan memorias plurales donde otros que no son víctimas también se sientan contenidos. Que eso no implica poner en esas memorias plurales o meter en el Museo de Memoria de la Ex-ESMA no sé, a los militares diciendo fue una guerra, ¿no? O negando el terrorismo de Estado, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay límites para una memoria plural que está dado por el terrorismo de Estado, pero sí dicen, Besetti dice, bueno, hay otros actores que también podrían intervenir en ese relato, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante eso que vos decís. Con respecto a la utilidad, ¿por qué te sirve tener una mirada sobre el pasado? Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad con una cultura histórica muy profunda. Digo, es una sociedad que le discute sobre historia, la historia está presente, la historia la moviliza, la interpela, o por lo menos ahora, ¿no? Digo, no sé, digo... no sé qué pasó acá en Tucumán, pero en Buenos Aires, con 1985, durante 3 semanas, todos los cines llenos, imposible conseguir entradas, gente conmocionada. Digo, hay algo en la historia que moviliza a la sociedad y que la interpela. Entonces, si vos me preguntás por la utilidad política de esto, yo creo que
las narrativas sobre el pasado demuestran tener utilidad política. Y creo que en la capacidad de movilización que hoy tiene Cristina y la consolidación de una identidad kirchnerista queda demostrado eso. Sí. Para mí, disculpa que vuelva de nuevo a esto, para mí lo que tenés que hacer vos... Sí, lo que tenés que hacer. ¿Qué tengo que hacer? En tu trabajo... Atenta nota, por favor. No, en serio, es desarrollar un poco más la significancia de tus categorías. ¿En qué sentido? Yo no leo del tipo de historia que escribís vos, leo mucha historia de las ideas. Y sobre todo, historia de las ideas jurídicas. Hace poco leí un libro acerca de la caracterización de un jurista alemán que se llama Puchta, finales del siglo XIX, y una de las preguntas que se hace a este historiador es si es formalista o no es formalista. ¿Cuál es el punto, el nervio de esa discusión? Saber si Puchta es formalista te informa acerca del pensamiento, formalismo jurídico es una escuela de pensamiento jurídico, te informa acerca del pensamiento de Puchta y acerca de la significancia del formalismo jurídico. Sí. Imagino que lo mismo podés obtener de discutir si Perón era de derecha o de izquierda. A mí historia política, la verdad no me importa mucho, no me interesa, menos no leo, pero creo que lo mismo debe suceder cuando alguien se pregunta si Perón era de izquierda o de derecha. ¿Cuál es el punto de esa pregunta para un historiador? ¿Saber más de Perón desde la perspectiva de lo que significa la izquierda o saber más de la izquierda desde la perspectiva de lo que se conoce de Perón? Caracterizar políticos que vivieron en el pasado, sí, desde el punto de vista de la categoría el guerrero histórico, el pluralista histórico. Mi pregunta es, ¿y de ahí? O sea, ¿y qué? O sea, es un guerrero histórico, ajá, ¿y? O sea, yo no sé qué significa eso, qué te dice eso, cuál es la significancia. Yo creo... ¿Cuál es el punto de eso? Ese es mi... Mira, te digo cómo lo planteo yo en mi libro, ¿no? Como para decírtelo con un ejemplo claro. Sí. Cuando yo digo que Cristina hace un uso político polarizador, un uso polarizador del pasado, no me quedo ahí. Lo que trato de decir es cómo eso entra en consonancia con una forma agonista y populista de pensar la política. Entonces, cómo ese uso polarizador del pasado a Cristina le permite sostener un tipo de liderazgo y un tipo de concepción de la política populista. Y cómo eso le sirve para relacionarse con los medios de comunicación, el poder judicial, los sindicatos, el peronismo, ¿no? Y cómo esos usos del pasado iluminan de alguna manera esas relaciones políticas que ella tiene en el presente. No sé si eso te parece útil o no, me da igual, pero digo, eso es lo que se deriva de alguna manera. Quiero ser tu lobista, pero se me ocurre otro ejemplo de cómo saber, por ejemplo, se puede decir, bueno, por ejemplo, si sos un guerrero memorial o pluralista memorial, incluso puede influir en la forma en la cual se diseña una política pública determinada para alguna área, por ejemplo. O sea, yo después tengo un artículo y Carlos... Voy a agregar un capítulo sobre políticas públicas. ¿En qué ejemplo? El ejemplo Tucumán es claro para mí. ¿Pero en qué se le responde? A ver, por ejemplo, no he dicho que me cae la respuesta. Por ejemplo, en Tucumán, claramente en educación vino una bajada de línea donde hay que recuperar los derechos humanos, se habla de que el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. La pregunta es, en educación, en la escuela secundaria, ¿se puede ir con un discurso absolutamente intransigente respecto a otras memorias históricas, como las que coexisten en Tucumán, pero le indican a UCI o que lo ven de otra manera, que en Capital Federal? O sea, no sé, los niños de La Cocha o del norte tucumano van y escuchan en la escuela Bussi, el asesino más grande de la historia tucumana, y van a lo que los abuelos y le dicen el mejor. O sea, entonces mi pregunta es, el estilo, o sea, o esa categoría puede llegar a servir, bueno, la forma en la cual diseña una política pública de la memoria en la educación secundaria tiene que tener en cuenta esas particularidades. Entonces, si describimos que es una guerrera memorial, probablemente avive conflictos, no lo tranquilice, digamos. Entonces yo creo que hay miles de utilidades, yo creo que lo dijo, pero bueno, en mi opinión. Te pongo otro ejemplo. Cristina, después del Bicentenario del 2010, lo que subió, en el 2011 gana con un 54%, pasan dos cosas en el 2010 que están... Una es la muerte de Néstor Kirchner, pero otra es todo el despliegue memorial que hay en el 2010 con eso. Los rituales políticos, cómo Cristina escenifica la historia. Millones de personas en las calles. Para algo le sirvió. Yo trato de ver o de mostrar, ¿para qué a mí me parece que le sirvió? ¿Entendés? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber quedado al final. Gracias.